El domingo ardía sobre Bogotá como una brasa lenta. En el salón de un caserón de estilo republicano en el barrio de La Cabrera, los candelabros vibraban con el zumbido del aire acondicionado. Afuera, el viento traía un olor tenue a eucalipto desde los cerros. 5 mujeres, impecables en vestidos nacarados, se alineaban frente a una mesa con buñuelos diminutos y rosas importadas de Tocancipá. Un fotógrafo contaba en susurros. 3, 2. Y entonces el niño, con un saco azul que le quedaba un poco grande, alzó el brazo como si señalara un faro en la niebla. A ella, dijo Tomás, 6 años. Quiero a Valeria. No miraba a las modelos. Señalaba la esquina donde Valeria Ortiz, 28, uniforme negro y delantal blanco, apretaba un paño todavía húmedo. Sus ojos de miel se agrandaron como si una ola la empujara hacia atrás. Santiago Rincón, 43, dueño de una cadena de hoteles boutique y de una empresa constructora con obras en Medellín y Santa Marta, se quedó inmóvil, sin saber qué hacer con las manos. Alguna de las modelos soltó un «¿perdón?». Otra jugó con una pulsera de oro. El fotógrafo bajó la cámara. El reloj de péndulo marcó las 12:12. El sonido rebotó en el mármol como una campanada de iglesia. Y la vida, de repente, dejó de seguir el guión escrito. Meses antes, la casa de La Cabrera no olía a flores ni a galletas. Olía a documentos recién impresos, a cuero de sofá caro y a silencio. Desde que Mariana, esposa de Santiago y madre de Tomás, murió en una lancha que volcó en la bahía de Cartagena, el empresario había refugiado el dolor en planillas y vuelos. Se decía a sí mismo que el trabajo era una forma de cuidar, que su hijo, inscrito en el mejor colegio de Chicó, con 2 niñeras rotativas y una psicóloga infantil recomendada por la élite, estaría bien. Pero Tomás comenzó a preguntar cosas que un balance nunca responde. Si las mamás regresan cuando uno se porta perfecto, si los besos guardados en un cajón se gastan, si los papás pueden aprender a cocinar chocolate santafereño como lo hacía mamá. En esas llegó Valeria. Venía de Soacha, de una casa en la loma con paredes pintadas de azul. Había cuidado a sus 2 hermanos menores cuando su madre enfermó y había aprendido a contar cuentos para que el miedo se durmiera primero. En su hoja de vida decía «experiencia en oficios generales». En su voz había algo que no cabía en ninguna casilla. Un compás de calma. La contrató la administradora de la casa porque trabaja sin ruido. El primer día, al ver a Tomás en el pasillo, Valeria se agachó a su altura y preguntó con suavidad si el saco del uniforme le picaba. El niño, sorprendido por la pregunta exacta, asintió. Ella le cosió un forro de algodón que llevaba en su bolso como quien carga un remedio heredado. La primera vez que Santiago la escuchó fue una tarde fría en la que el aguacero golpeaba las claraboyas. Valeria estaba en la cocina cantando bajo una canción de Silvio Rodríguez que su madre tarareaba, mientras cortaba cáscaras de naranja para una infusión con clavos. Tomás reía a carcajadas con un chiste tonto de monstruos que se asustan de las lámparas. Santiago, detenido en el umbral, no reconoció su propia casa. Olía a vapor dulce, a pan calentado en sartén, a algo parecido a hogar. Observó cómo Valeria convertía la tarea de ordenar juguetes en una expedición arqueológica y la hora del baño en una regata de barcos de plástico. Anotó en silencio que Tomás comía mejor cuando ella le dibujaba caras a los patacones con salsa de tomate. Pero en la mente de Santiago, entrenada para construir torres y cerrar adquisiciones, un hogar funcional requería estructura. Y la estructura, según él, se completaba con una figura materna. Así decidió, con la asesoría de su equipo de comunicaciones, organizar un encuentro con 5 candidatas adecuadas. Profesionales de imagen limpia, historias sin sobresaltos, dominio de agenda social, capacidad de sonreír bajo flash. La agencia de modelos de Chapinero prometió discretamente mujeres confiables, respetables, del tipo que la prensa aplaude. La cita sería un domingo, con música de piano y té. Tomás elegiría con el corazón. La frase, repetida por el asesor como un eslogan, se volvió boomerang cuando el corazón del niño ya había elegido antes que todos. Valeria estaba allí ese día solo para servir bandejas y recoger platos. Llevaba el pelo recogido en un moño firme. En el bolsillo, el pañuelo que siempre usaba para secar lágrimas o chocolate, derramado. Nunca imaginó oír su nombre dicho como promesa. El silencio que siguió a la elección de Tomás tuvo la textura de un granizo detenido en el aire. Santiago tragó saliva, acarició la nuca del niño con torpeza y pidió sin mirar a nadie: «Un momento, por favor». El pianista dejó caer las manos. El fotógrafo, contratado para documentar con estilo, apagó el flash. La encargada de protocolo frunció el ceño. Las modelos, con esa elegancia entrenada para atravesar vergüenzas sin romperse, entendieron el final anticipado y se retiraron con tacones que sonaban a sentencia.
Valeria sostuvo a Tomás cuando él corrió a abrazarle las piernas como quien se aferra a un tronco en plena corriente. Notó su respiración acelerada bajo la tela. Le dijo bajito: «Estoy aquí». Y esa fue toda su intervención en la catástrofe. La tarde cayó sobre Bogotá con nubes moradas. Santiago pidió hablar con Valeria en el despacho, una habitación de madera oscura donde cabían todos sus títulos y ninguno de sus miedos. No hubo regaños, hubo honestidad mal pronunciada. «No pensé que esto pasara». Ella, con los dedos enredados en el trapo, respondió: «Yo tampoco». Él la miró de veras por primera vez, no a la empleada, sino a la mujer que había devuelto al niño una risa que la tragedia le arrancó. «Tomás la necesita», dijo, y la frase salió sin trajecito de poder. «Y yo no sé cómo se perdió, no sé cómo se hace». Valeria respiró. Venía de lugares donde las cosas se hacían sin manual. Pidió con respeto una sola condición: los domingos a mediodía serían el rato del cuento, sin invitados, sin llamadas, sin correos urgentes. «Es la hora en que él está más inquieto», explicó. Santiago aceptó, y entonces, en voz baja, dejó caer una propuesta que ni él sabía cómo enunciar. «Tal vez podríamos formalizar, no sé si casarnos, no quiero faltarle al respeto, pero darle nombre a esto». La palabra matrimonio golpeó la madera como una gota insistente. Valeria no respondió. Sabía que, aunque el amor comenzara en los cuidados, un papel no obraría milagros. Lo que sí hizo fue quedarse. Organizó la casa de modo que Tomás tuviera una zona de dibujos en la sala. Pegó con cinta de enmascarar un mapa de Colombia en su cuarto. Marcó con estrellas rojas lugares por conocer: Villa de Leyva, Salento, Guatapé, Parque Tayrona. El niño, fascinado con la idea de que el país cabía en la pared, empezó a preguntar por montañas con cera verde y por mares de crayón azul. Las semanas siguientes fueron una terapia sin nombres. Tomás dormía mejor cuando Valeria le ponía una camiseta tibia sobre la almohada. Comía mejor cuando ella le rebanaba el plátano en lunas y no en ruedas. Reía con los dientes chiquitos cuando Santiago, alentado por Valeria, se animó a equivocarse preparando changua. El humo con cebolla a las 6 de la mañana perfumó de infancia la cocina. El empresario, que tomaba café en vasos de cartón para llegar primero a la obra, empezó a servirse pocillo en loza con cucharita. Y a mí se onáis aceptar que la primera reunión del día podía empezar 15 minutos más tarde si el niño le pedía que corrigiera un dibujo de dinosaurios. ¿Te está gustando esta historia? Si sientes que esta casa está empezando a respirar de nuevo, dale like y suscríbete. Eso nos ayuda a seguir contando historias que sanan. Ahora sí, seguimos. Fue precisamente cuando la ternura empezaba a instalarse que reventó el escándalo. Una fotografía tomada a escondidas la mañana del casting se filtró en redes. Santiago, impecable, con 5 modelos alineadas, el niño al centro, titulares feroces, el millonario que subasta la maternidad, comentarios crueles, memes, columnas moralistas. Las acciones de Rincón Hoteles bajaron un 7% en 2 días. Las llamadas de inversionistas llegaron como aguacero. Santiago, con la mandíbula apretada, quiso negar todo, controlar la narrativa, apagar el fuego con comunicados. Pero Tomás, que escuchaba más de lo que parecía, lo encontró esa noche en la sala, con la corbata aflojada y los ojos rojos, y soltó una pregunta cortante. ¿Mamá habría hecho un concurso? El empresario sintió que el traje no lo defendía de nada, y por primera vez en años bajó la guardia. El origen de la filtración tenía nombre: Camilo Rincón, hermano menor de Santiago, gerente de mercadeo del grupo, un hombre tan encantador en cócteles como ambicioso en juntas. Había creído que con el escándalo Santiago aceptaría casarse con una figura pública que limpiara la imagen y garantizara contratos. Incluso tenía en mente a Lucía Pardo, presentadora de moda en un canal de Bogotá, a quien conocía muy bien. Lo que no midió fue la fibra íntima que se estaba tejiendo en la casa. Valeria soportó los insultos en redes como se soporta un ventarrón, sin apuntar con el dedo, sosteniendo lo importante. Santiago convocó a una rueda de prensa. Dijo con una dignidad que sorprendió incluso a sus detractores que había cometido un error torpe de hombre asustado, y pronunció en voz alta el nombre de Valeria con respeto, no con disculpa. La tormenta mediática coincidió con una de lluvia real que dejó a Bogotá entera oliendo a tierra oscura. Esa madrugada Tomás desapareció de su cuarto. Valeria sintió la ausencia como un hueco físico en el pasillo. Encontró sobre la almohada un papel mal recortado. «Voy a oler el mar de mamá». Santiago tembló. Recordó que la última vez que Tomás habló del mar fue mirando una foto de la ciudad amurallada. Mariana, con un sombrero de paja, riendo junto a la muralla de Cartagena. ¿A dónde iría un niño de 6 años a oler el mar en Bogotá?
Valeria lo supo. A la azotea, donde el viento nocturno traía un eco salado de memoria. Lo hallaron sentado en el borde, bajo la lluvia, con un impermeable transparente que le resbalaba. No estaba en peligro de caída, pero su tristeza sí bordeaba un abismo. Valeria se acercó despacio. Santiago, con las manos abiertas. Las mamás vuelven cuando uno las sueña, susurró ella, y a veces llegan en otros pasos, sin despeinar el cielo. Tomás la miró, pestañeó, y su respiración poco a poco renunció al espasmo. Volvieron los tres, empapados, con los zapatos haciendo chas-chas sobre el parquet. En la cocina, Valeria calentó leche con panela y ralladura de limón. El vapor hizo de manta. No voy a volver a exponerlo, dijo Santiago ya de madrugada. Ni a usted ni a él. Cumplió de una manera que nadie esperaba. Rechazó el acuerdo con un fondo de inversión que llevaba meses negociando. Prefirió sostener la empresa con un crédito menos ventajoso y vender una propiedad en El Poblado, Medellín, antes que convertir su casa en un set. Camilo lo miró como si se hubiera vuelto loco. «Estás tirando a la basura 20 años de trabajo por una muchacha que plancha camisas», lanzó en una de esas discusiones que se quedan pegadas a las paredes. Santiago, por primera vez, le dijo al hermano algo que tenía guardado desde siempre. «Nuestra madre también planchó camisas. Si te avergüenza, avergüénzate. Solo». A veces las vidas cambian no por una decisión grandilocuente, sino por pequeñas rutinas que agarran fuerte. Valeria propuso viajes cortos. Un fin de semana a Villa de Leyva para caminar sobre piedras blancas y comer almojábanas en la plaza. Una escapada a Guatapé para subir las escaleras de la Piedra del Peñol y que Tomás sintiera que las piernas también son camino. Una tarde en la Candelaria, Bogotá, para leer en la librería Wilborada y pedir chocolate en taza con queso. Santiago, que amaba los itinerarios cronometrados, aprendió a perder horarios. Tomás empezó a coleccionar hojas secas y etiquetas de bocadillos beleños como trofeos de felicidad mínima. Fue en Salento mirando el valle de Cocora con sus palmas de cera alargándose como oraciones, cuando Valeria recibió una llamada de un número desconocido. Se apartó de la baranda, escuchó y su rostro cambió apenas. Una sombra que cruza el sol. Era Álvaro, su padre, a quien no veía desde que ella tenía 8 años. Decía estar enfermo en Ibagué y pedía verla. Valeria guardó el teléfono como si quemara. Santiago no preguntó, solo dijo que, si quería ir, él conducía. «No hace falta», respondió ella. Y sin embargo fueron los tres, con Tomás dormido en la parte trasera del carro y el paisaje haciendo una cinta de verdes espesos. Álvaro vivía en una pensión con olor a linóleo. Tenía los ojos de Valeria, pero velados por años sin mirar de frente. Se disculpó sin retórica. Dijo que se fue por cobarde, que nunca encontró las puertas para volver, que ahora el cuerpo se le estaba apagando y se negaba a morirse sin pedir perdón. Entregó a su hija una caja con fotos de su madre joven trabajando en una cafetería de carretera, tarjetas con recetas de postres escritos a mano y una libreta con letras apretadas. Valeria pasó las páginas y se encontró, como si alguien le abriera un mapa íntimo, con la misma receta de natilla que preparaba para Tomás, con el dibujo de un barco al lado de la palabra mar, con una anotación: «Santiago Rincón, muchacho flaco, siempre pide chocolate doble». Alzó la vista. «¿Santiago?» «Sí». Resulta que de niño él y su madre paraban en esa cafetería cuando viajaban de Bucaramanga a Bogotá en buses intermunicipales. La mujer de la foto, la madre de Valeria, les servía chocolate y cantaba bajito. Era una puntada que venía del pasado para coser una historia que ambos creían improvisada. Durante el regreso a Bogotá, Valeria guardó silencio largo. No era tristeza, era reverencia a una coincidencia que no parecía tal. Santiago manejó sin poner música. Tomás, con la cabeza apoyada en la ventana, vio pasar fincas, neblinas, vendedores de arepas en la berma, y dijo que las nubes bajitas olían a limpio. En la Cabrera, la casa ya no era la misma. Olía a canela y a lápices recién afilados. En una pared de la sala, Santiago colgó la foto de su madre con la de la madre de Valeria, lado a lado, como si conversaran. En la otra, el mapa de Colombia ganó chinches nuevas. Hubo cenas con Vicente, sopas humeantes y galletas que se rompían con un sonido feliz. Y a Santiago, que siempre creyó que el amor había que merecerlo con resultados, se le fue pegando una idea distinta. El amor se sostiene con presencia, se desgasta con excusas. Una noche, al calor tibio de una lámpara, Valeria encontró a Santiago revisando correos. Dejó a su lado una taza de aguapanela con limón. Él cerró el portátil. La miró de frente, sin escudos. «La primera vez que te hablé de casarnos lo hice con miedo», dijo. «Hoy quiero...» tomó aire.
Quiero pedirte que seas mi esposa, pero no para salvar nada, ni para ordenar apariencias. Por ti. Por Tomás sí, pero también por mí, porque no recuerdo la última vez que esta casa respiró así. Valeria no lloró. Sonrió como quien acepta una luz. Puso una condición, suave como sus maneras, que el cuarto de Mariana no fuera escondido ni tratado como un mausoleo, sino transformado en biblioteca para Tomás, con un rincón de música para que la ausencia se volviera compañía. Santiago asintió. Al día siguiente desmontaron vestidos con olor detenido y los regalaron a un taller de costura en San Victorino. Dejaron un pañuelo azul, el favorito de Mariana, en una caja de madera junto a las fotos, y colocaron estanterías. Tomás se estrenó leyendo un libro de Jairo Aníbal Niño en voz alta, con esa solemnidad dulce de los niños que se escuchan. La boda sucedió sin alfombra roja. Una tarde dorada en Villa de Leyva, en una casa de patios con bugambilias que parecían llamaradas. Asistieron los más cercanos: Marta, la cocinera que se volvió tía; don Rogelio, el conductor que había llevado a Tomás al colegio en los días más duros; dos amigas de Valeria de Soacha que llegaron con vestidos prestados; y al fondo, una vecina que asomó la cabeza por la cama elástica del patio y terminó llorando con desconocidos. Beatriz, hermana de Mariana, envió un mensaje correcto y un ramo blanco. No fue. Camilo apareció con Lucía Pardo, sonrisa de lente. Saludó con abrazo de sí no te senté. Televisión y se fue temprano. Nadie lo retuvo. Hubo música de trío, arroz con leche en vasos de barro y un baile torpe y feliz. En medio del brindis, Valeria se arrodilló frente a Tomás. ¿Me aceptas como tu mamá del día a día?, preguntó. Con regaños y toca, cuentos los domingos, besos pegajosos de panela y campeonatos de perder para aprender. Tomás, con un saco nuevo que le ajustaba mejor, respondió serio. Te acepté el día que me cosiste el forro del cuello. Ese día supe que las cosas que raspan se curan con hilo. Los meses siguientes no fueron una película sin baches, sino una vida real con sobresaltos pequeños. Santiago recayó alguna vez. Abrió el portátil un domingo a las 12:05. Encontró sobre el teclado una servilleta con un dibujo de Tomás y una nota de Valeria. El cuento empieza sin ti. Cerró. Hubo noches en que el miedo regresó. Un viento fuerte golpeó la ventana y el niño se metió a la cama de ellos con frío en los pies. Valeria encendió la luz pequeña y contó una historia de palmas de cera que se inclinan sin romperse. También hubo descubrimientos. Tomás empezó clases de piano y compuso una tonada simple que sonaba a escalera de madera. Valeria, guiada por un video de YouTube, aprendió a hacer ajiaco con guascas que consiguieron en el mercado de Palo Quemao. Santiago, en un acto secreto que le costó mucho, fue a terapia. Habló de la culpa de sobreviviente, de la idea infantil de que amar es no fallar, del hermano con quien tenía asuntos sin resolver. Lloró un poco. No se rompió. Salió de las sesiones con el paso más liviano. Camilo, viendo que la compañía se estabilizaba pese al drama, intentó una jugada final. Citó a periodistas en Medellín para insinuar que Valeria había calculado su ascenso social. De aquello quedó un video mal grabado, un susurro venenoso y una demanda por calumnia que Santiago ganó después de meses de papeles. Camilo se alejó del grupo, abrió una agencia pequeña y se tomó fotos en rooftops. Lucía Pardo encontró otra. Portada. A veces la vida no castiga. Dispersa. En la casa, en cambio, las cosas importantes hicieron raíz. Valeria quedó embarazada un otoño claro. A Tomás le anunciaron la noticia con un dibujo en el refrigerador, 3 palitos y un cuarto más corto dentro de un corazón. Él, que a veces tenía miedo de que el amor fuera una cobija que no alcanza para todos, preguntó si iba a perder abrazos. Los abrazos se multiplican, dijo Valeria, y lo probó con una suma de brazos que daba siempre más. La niña nació una mañana lluviosa en la clínica del country. La llamaron Sara. Santiago, con una máscara ridícula y la frente pegada a la de Valeria, sintió que las horas quebradas del pasado se acomodaban sin ruido. Tomás la cargó con torpeza y le cantó bajito la tonada de su piano. Volvieron a Cartagena un año después, no para esquivar fantasmas, sino para saludarlos. Caminaban por la muralla a la hora del viento, cuando los vendedores de paletas cantan en voz larga y los turistas apenas empiezan a broncearse. Llegaron hasta el lugar donde Mariana sonreía en la foto. Santiago quedó inmóvil. Valeria tomó a Sara en brazos. Tomás se agarró a la mano de su papá. No hubo discurso. Hubo un susurro que parecía rezo. Gracias. Compraron raspado de tamarindo. El azúcar pegó en los labios y el mar esta vez no dolió. Años después, el caserón de la Cabrera se veía más vivido que lujoso. La biblioteca tenía marcas de crayón en una esquina. El piano mostraba pegotes de pegante donde alguna vez Tomás intentó arreglar una tecla floja.
La cocina estaba llena de frascos con etiquetas escritas por Sara: goma, anís, curry. En una pared, un calendario hecho a mano marcaba los domingos del cuento. Nadie los cancelaba. Cuando viajaban a Santa Marta por trabajo de Santiago, el cuento se hacía bajo una carpa en el Rodadero. Si tocaba en Medellín, se leía en el balcón con luces de la ciudad de fondo. Si era en Barichara, se improvisaba junto a una pared de piedra que olía a musgo. Camino a uno de esos viajes, pasaron por Ibagué para visitar a Álvaro. Tomás llevó un dibujo. Sara, ya parlanchina, le enseñó a pronunciar Marañón. Valeria, que había vivido los rencores como escaleras de caracol, le dejó a su padre un tupper con natilla. Él dijo que, aunque no se mereciera tanta ternura, la recibía. Al despedirse, Valeria entendió que el perdón no es excusa ni absolución, sino una forma de soltar el ancla para que el barco pueda moverse. El negocio de Santiago siguió otro ritmo, más lento y más sano. Vendió un proyecto en Chía que le robaba fines de semana. Compró, con parte de ese dinero, una casita en la Mesa para escaparse sin aeropuerto. Descubrió que cocinar limonada para 3 amigos traía más paz que cerrar un contrato con 20 socios. Se permitió llegar tarde a una premiación porque el cuento de los domingos se extendió 10 minutos. En la ceremonia, al recibir un reconocimiento, no agradeció a inversionistas, agradeció a Tomás y Valeria por enseñarle que el tiempo es la inversión más cara. El domingo que nos devuelve al inicio llegó con cielo claro. Eran las 12:12. La sala estaba llena de luz que resbalaba por el parquet. No había fotógrafos ni vestidos de gala, sino una manta en el suelo, migas de almojábana y tazas con chocolate que dejaban bigotes. Tomás, ahora de 8 años, levantó el brazo en broma, como aquel día remoto, y señaló a Valeria con teatralidad. A ella, dijo, porque ella sabe todos los finales felices. Se rieron los 4, con esa risa que no le pide permiso a nadie. Sara, con un listón amarillo en la cabeza, aplaudió con las manos blanditas. Santiago, que alguna vez había intentado comprar estructuras para domar el dolor, se descubrió agradeciendo que un niño de 6 años lo hubiese desobedecido a tiempo. Valeria, que entró por la puerta de servicio con un paño en el bolsillo, se vio a sí misma reflejada en el vidrio de la ventana. No la empleada que camina en puntas de pie, sino la mujer que sostiene una casa con relatos, con guisos, con ternuras que no salen en revistas. Fuera, Bogotá olía a lluvia próxima. Un vendedor de mazorcas gritó su pregón en la esquina. El mundo, con sus prisas y sus noticias feroces, seguía rodando. Adentro, alguien pasó la página. Y comenzó un cuento nuevo que hablaba de palmas de cera, de paredes blancas de Villa de Leyva, de mares que ya no cortan, de bibliotecas con pañuelos azules guardados en cajas, de perdones que no hacen ruido. Un cuento que podría durar toda la tarde si nadie lo apura. Si esta historia te hizo respirar un poco más hondo, déjanos un like y suscríbete. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué elegirías tú a las 12:12 de un domingo? ¿La apariencia o lo que te abraza por dentro? Nosotros creemos que al final, el amor encuentra siempre la esquina donde uno lo está señalando sin saber. Y cuando llega, entra a pie, sin hacer ruido, y se sienta a tu lado.